Luego empezamos a usar este cuchillo. Está durísimo. ¿No? También compré. Sí. Aquí estamos con el cuchillo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el cuchillo? Encontrar flaquezas del suelo, dureza o suavidad, ¿no? Para poder diferenciar la capa del suelo que esté más compactado o menos compactado. Entonces hay que ser bien sensibles, ¿no? Adelante. Entonces en la primera capa yo observo, ya fíjense ustedes, suavidad, con la pinche del cuchillo, ya, todo esto, y abajo ya está más duro, todo a punto está entrando. Más abajo, un poquito más duro. Primera observación que hago, hasta acá hay un tipo de estructura. Mira, la acción de la raíz lo hace más suave. Y hasta aquí tengo un tipo de estructura. Otro tipo de estructura tengo de aquí. Otro tipo de estructura. Y aquí otra estructura. Y ya, ahora una hojita. Este tablero está bonito, pues a ver si así tu tablero va, o vas a escribir algo. Ya, vamos a colocar aquí nomás, para que no se... No, vamos a ensuciar, vamos a ensuciar. Está forrado. ¿Está forrado? Sí. Ya. Entonces, vamos a sacar los pedazos de estructura aquí con las profundidades que tenemos, ¿no? Entonces, aquí para mí, siempre hay que colocar el flexómetro así, no así. Entonces este es el cero hacia abajo. Si lo Ya. Entonces, yo tengo una capa de 0, aquí 0, a 5 centímetros, en la primera capa. Entonces, ustedes tienen que anotar así. Está en tu cuaderno. Tu lapicero. Entonces, aquí tenemos el perfil cultural. Colocamos, dibujamos acá. Entonces aquí estamos colocando uno de 0 a 5. Luego así vas a notar en el otro dibujo qué profundidad y la tercera. ¿Ya? Vamos tú. El otro está de 5 a 20.
¿El segundo? Sí, segundo, 520. 520, sí. Y el último, de 20 hasta casi 40. Entonces analizamos ahora las estructuras que hemos visto. Aquí estamos viendo, para analizar estructuras individuales hay que hacer una presión muy ligera, no con fuerza. ¿Por qué? Porque estoy midiendo el grado de cohesión de las partículas de suelo, el grado de dureza a su descomposición, porque eso hace que el suelo se compacte muy fácilmente, ¿no? Entonces, sin hacer mucha fuerza, yo tengo estas estructuras. ¿Qué digo de estas estructuras? Son bloques, no son subangulares, son bloquecitos desde casi desde 1,5 centímetros hasta tal vez 5 milímetros, más o menos. Entonces, tengo esos tamaños de los bloquecitos, ¿no? Pero son bloques. Y coloco aquí en la primera capa. ¿No? Yo sigo haciendo, encuentro lo mismo, ¿no? A ver, próximos países. Miren ustedes cómo se forman las capas. Miren esta capa. Cuando ustedes estén haciendo, van a poder utilizar esa capa que se forma. Entonces es una capa de compactación. ¿A los cuántos? A los 5 centímetros. No obstante que ha sido pasado con el templado, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo. ¿Ya? Si en esta muestra encontramos, por ejemplo, vida de organismos del suelo, como por ejemplo lombrices, ¿no? Entonces decimos que hay lombrices. Entonces en tu gráfica, ¿ya? De 0 a 5 centímetros ya puedes escribir ahí al lado, ¿ya? Las estructuras observadas son agregados que varían en su tamaño. ¿De cuánto dijimos? ¿De 2 centímetros o de 3 a? 1.5. Sí, más o menos de 2 centímetros a casi 5 milímetros. 5 milímetros. De fácil desagregación. No tiene presencia de organismos del suelo. Y la textura es... tu agua, ¿eh? Un poco de agua. Ya. Tenemos la información, toda la información que podemos sacar. Tenemos que sacar porque esas informaciones ayudan a explicar muy bien este perfil cultural. No es fácil esto, no es fácil. Ustedes entran por internet el perfil cultural argentino, entonces han venido franceses desde Francia para enseñar a los brasileños argentinos sobre el perfil cultural en siembra directa. Entonces, aquí vino una brasilera, yo solicité que vendría acá para capacitarnos en esto, o sea, no es fácil. Cuando llegué de Brasil, estando en Brasil, estudiando, yo no sabía de esto. Esto hacemos así, ¿no? Para determinar la textura. Sí. Y vemos, prende al dedo. Prende. ¿Qué textura es? Sí. Tengo sensación áspera, primera cosa.
Tiene esta pegajosidad. Franco arenoso. Franco arenoso. Si esto cayera es areno francoso. Si no prende nada, sería arenoso. Sería más pegajoso, franco arcilloso. Sería mucho más pegajoso, pero sensación áspera, entonces sería arcillo arenoso. Dentro del grupo de los arcillos arenosos. Entonces, importante la sensación áspera. Si son insensibles, agarran un pedazo, colocan su lengua y con el paladar pueden hacerlo. Arcillo arenoso. Ahí se siente, ahí se siente. Los holandeses hacen así, ya hacen con su lengua. Ya, yo veía eso en un proyecto, como trabajaba. Entonces tengo más o menos hasta aquí. Podemos también medir el color con la tabla Munsell, ¿ya? Ustedes pueden descargar en su internet tabla Munsell y ahí les va a salir tablas. A los ¿ya? colores. Los colores. ¿sí? Entonces, con eso más. No tengo manchas aquí, no tengo manchas. Ahora me voy a la otra capa que yo he detectado. Ese sería el horizonte, No es de horizonte. Este, El horizonte ya puede ser hasta aquí y dentro de ese horizonte hay 3 capas de estructura diferente. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de esta estructura con aquella? la estructura es más grande. No, es una estructura grande, ¿ya? Que parecen bloques todavía, Granular. bloques grandes. No son angulares, son subangulares. Bloques subangulares que tampoco se muestran todavía las estructuras laminares. Pero para diferenciar vamos a colocar aquí el que ve, el estudiante, ya lo tiene bien diferenciado ahí. ¿Qué me estás demostrando? Me estás demostrando que el cambio de la estructura de arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque posiblemente la acción de la rastra también ha sido arriba, no ha logrado que se adhieran otra vez estos componentes. Entonces tú dices, voy a ir un poquito más abajo, ¿ves? Alrededor de todas las capas. Me parece que hay 2 capas aquí. Esta sería una capa, aquí. Y a partir de aquí es otra capa. Ya. Y también ya se observan las manchas de oxidación y reducción. ¿No? Entonces, la capa anterior colocar de 5 a 10. Y ahora esto de 10 a 20. Estas son estructuras bien alteradas. Entonces en la anterior tú puedes decir que las estructuras ya son de difícil desagregación, tienen tamaños uniformes, con diámetro más o menos de 4 a 5 centímetros. O sea, ya no encontramos aquí esa estructura que está deshecha, ¿no? Están formados los agregados ahí. Que no hay organismos en el suelo, no hay manchas en el suelo. ¿Cómo podría influir, qué nos diría la presencia de manchas en relación al perfil estructural? ¿Qué nos podría decir? Mal drenaje de agua. Sí, pero ¿qué nos diría? ¿En qué está afectando eso en el cambio de la estructura? Ustedes recuerdan que he presentado yo una imagen a ustedes de la curva de compactación de Proctor. Eso debían haber hecho con Rocha. Si Rocha no está enseñando eso, está incumpliendo su derecho. Y yo voy a hablar con él. Porque él tiene su equipo. Yo también tengo mi equipo, pero para fundaciones, para construcciones, se hace esa curva. Y en agricultura, para estos casos, también se usa esas curvas de compactación.
¿Qué nos dice la curva de compactación? A medida que va aumentando el agua, el suelo se compacta más fácilmente hasta cierto contenido. Entonces, si un suelo está saturado, el suelo está con una humedad ya como para compactarse más, entonces se va a compactar más rápidamente, va a destruir más rápidamente la estructura en esa condición. Tenía una tesis de un estudiante de agrícola estudiando eso en la caña de azúcar para ver la compactación en la procesadora de caña, humedeciendo diferentes puntos. Fantástico el trabajo. Entonces, eso podría influir. Por eso es importante colocar las manchas. Las manchas. Y hay muchas manchas, entonces quiere decir que ha sido favorecido también por la condición de humedad del suelo. ¿No? Entonces, bueno, no puede sacar el color también, cómo usar eso para completar la información, ¿no? Porque en esta clase yo quiero que asimilen principalmente es los cambios en la estructura, la importancia de la estructura, porque hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando de estructura, vamos a seguir todo el periodo, porque tenemos que intentar mejorar la estructura del suelo en un sistema de recuperación del suelo. No vas a mejorar con nitrógeno, con urea, con fósforo, no. Eso no va a mejorar. No. Bien, ahora vamos a ver de 10 al 20. Era esto. Entonces tú ya puedes explicar que la estructura es una masa cohesa, ¿no? No tiene una forma. Parece ser más laminar. ¿Cómo definimos nosotros las estructuras? Si son laminares o son bloques. Si la dimensión es más al horizontal, entonces laminar. Si la dimensión es a lo vertical más, entonces sería bloques. Pero esta tiene una tendencia más. Pues con tendencia a formación laminar, con tendencia a formación laminar. Se pueden ver manchas de oxidación. Manchas de oxidación. Las manchas de oxidación, ustedes saben en la geología, tampoco hay de la geología conmigo, presencial. Yo creo que tienen que volver a la geología, las prácticas que hacemos después de esto. ¿Verdad? Entonces, porque estas manchas, por ejemplo, miramos la mancha, tenemos que definir cuál porcentaje de manchas. Entonces se puede colocar un cuadrito ahí y ver manchas, pero para mí es más del 25%. Si es más del 25% es mal drenado. Yo tengo una literatura espectacular sobre calificación de drenaje. ¿Y qué significa eso? A partir de las manchas. Ya, eso lo voy a traducir en inglés. Y con eso más quiero que entiendan que este es un problema de la agricultura muy complicado, que la gente no lo entiende. Es como la gente no lo entiende cómo se forman las sales. No lo entiende. Es ustedes como alumnos de recuperación de suelo me tienen que describir cómo se forman las sales a medida que vamos a ir avanzando. Y vamos a ir al campo también donde hay sales, para poder ver en esta época, yo creo que vamos a poder observar bien. Entonces, hay algo importante que debo decirles. Los tipos de estructura del suelo son granular, laminar, bloques angulares, bloques subangulares, en prismas, en columnas. Si una muestra no se asemeja a ninguna de esas formas, sí es positiva. Un suelo compacto así es casi sin estructura. No tiene estructura, porque se ha alterado totalmente su estructura. ¿Cuál es la importancia? Que se pregunta en el examen, la importancia de la materia orgánica en la estructura. Fatal. El suelo sin materia orgánica se va a compactar muy fácilmente. Ahí los macroporos se van a cerrar. Pero si hay materia orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han visto cómo se forman la estructura. Cómo se forman los microagregados o macroagregados. Aumentando más materia orgánica, más materia. Para mí esa imagen es espectacular. Yo tengo un auxiliar allá en
Santa Cruz. No, no, Excelente, no, es nuevo. Es nuevo. Pero es excelente. Yo le mando las proyecciones y ella investiga también y encontró también las mismas formas de organización y lo pone, lo aumenta. Ya, chica, excelente. Y trabaja. Pues tiene dos grupos, todos los grupos ya le han dado para malezas, ¿no? Ella está feliz. Pero respondiendo a su trabajo, ¿no? De la forma como ella está así a mi lado, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque no hace otro día prácticamente. Aprovecha que está con el docente, obviamente. Entonces el estudiante también aprovecha. Después vamos a hablar de las raíces. ¿Ya? Entonces, solo eso, a partir de esa profundidad, Ahí en su mano derecha. no. Plantado ahí. Bien. Ahora vamos a ver de 20 a 30. ¿Qué estructura a simple vista? Es lámina, lámina, totalmente lámina. Y más flaco, ¿ya? ¿Cómo se desagrega esta parte? ¿Ya? Entonces colocas vos estructura laminar de fácil desagregación. El anterior tienes que colocar de difícil desagregación. El anterior a este. Es interesante. Porque el nivel freático del agua sube de abajo hacia arriba. Si nosotros metemos badeno acá, traemos badeno, ¿no? Sí, sí, Ahí tiene está. badeno. Vamos a ver cómo está yendo hacia abajo. No solo por saber, no es parte del perfil cultural. Entonces, ¿qué quiere decir eso de este perfil cultural? De fácil, no fácil, ¿no? Desagregación un poco fácil. ¿No? No hay manchas de oxidación-reducción, por favor. Esa es la que yo pensé que había una cantidad grande. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice estas manchas? ¿Qué nos dicen estas manchas? Nos confirma totalmente que es una estructura no tiene macroporos porque el agua no está pasando con facilidad. Se está concentrando acá el agua. Y al concentrarse el agua está solubilizando el hierro en forma de hierro 2 y nos está demostrando que los macroporos, una proporción de los macroporos están cerrados. Nos está demostrando compactación real. Que si nosotros vamos a sacar las muestras aquí de densidad aparente, ahí vamos a replicar. Que si nosotros vamos a sacar la muestra para la conducción hidráulica, ahí nos va a mostrar cómo es el movimiento de agua. Tenemos el equipo ahí, espero que nos lo hayan robado, porque ya me han robado con badeno. Entonces, yo creo que eso es importante, entender. Aprovechen que estamos acá explicándoles con claridad todos estos procesos que ocurren en el suelo. Entonces, este caso casi no lo encontré, ¿no? Pero es muy interesante, muy interesante. Exactamente, este difícil desagregación has puesto, ¿no? En el tercero. Está perfecto. Entonces coloca, posiblemente, con tu comentario, posiblemente por la presencia de las manchas, deducimos que los macroporos están cerrados, una proporción de los macroporos están cerrados, como
como efecto de la compactación. Espectacular, aprendí ahí eso. Generalmente cuando el agua sube de abajo hacia arriba, entonces este suelo no es drenaje malo porque sube el agua de abajo hacia arriba. Entonces este ha mostrado una capa. No. Ahí está este. Entonces vean ustedes por qué me agrada abocar esto, porque es un contraste de las estructuras, y ustedes lo sacan las imágenes a sus informes. Tienen que colocar estas cosas. El estudiante tiene que demostrarme que aprendí. No daría a favor de calificaciones como hemos hecho en el SOM. Los exámenes son presenciales y pruebas orales, grupo de 3 aquí y alguna serie de preguntas. 8, esa es la enseñanza. ¿Qué está ocurriendo con la enseñanza? Oh, programa tal. Es una casualidad. Hay una colega por estar ahí con computadoras, con programas predictivos, está calculando la ventaja aparente de la computación, ¿no? Así se ve. Con un programa no vas a ver este problema, no vas a ver. Tienes que hacer rayos, no sé, ultra fuertes para poder ver estas manchas, no lo ves. Yo trabajaba para un gringo para hacerle estudios de suelos con barreno. Lo hacía aquí, 200 metros, la movilidad andaba. Tal textura, tal color, tal textura, y otro anotaba. Y el otro sacaba. No la he visto. Cambia el suelo, hacer calicata aquí. Seguimos. Tal textura. Listo. Escribía los perfiles. Bien, ok. Oye, le digo, Phillips, ¿por qué no usamos imágenes para hacer este estudio? O sea, con las imágenes, tú tienes una imagen, tú vas al centro y sacas eso. Entonces me dijo, no me agrada esa porquería. Aquí tú estás viendo, tú estás observando, tú estás determinando. Estás mirando con tu vista, estás determinando con tu tacto. Entonces, te vas a describir así las estructuras. ¿Cómo sacábamos antes nosotros la muestra de la densidad aparente de los anillitos? La próxima muestra de los anillos. Hay aquí en la carrera hemos sacado los anillos pequeñitos. De los anillitos se sacaban así. Se sacaba la muestra, se llevaba la estufa y así, en profundidad. Decíamos de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30. ¿Para qué? Aquí solo debemos sacar la muestra de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Pues le he cambiado la estructura. Donde me vas a reflejar verdaderamente, cambia. Y eso tiene que coincidir con la descripción. Totalmente. Si no, no sirve para nada. Ahora, la conducción hidráulica, ese anillito lo tenemos. Abajo lo amarramos con una telita, esa telita de las faldas de los niños. ¿Conoce, no? Eso se corta, ¿sí? Con el hijita se amarra bien y se somete al agua hasta la mitad una noche para que sature, para que los poros estén llenos de agua. Al otro día vamos a fabricar un aparato aquí, que hay huecos, colocamos un embudo ahí y al embudo lo colocamos la muestra y al anillo aumentamos al anillo 3 centímetros. ¿Ya? Hay un shampoo Juvena que le entra perfectamente al anillo para que la carga de agua sea 2.5 centímetros. Esa es la recomendación de la carga de agua. Entonces está lleno de agua y a su vez está la carga de agua y aquí colocamos los suelos vegetales.
ahí, y ya está goteando. Entonces, estamos viendo acá y aquí hay un receptor. Y tenemos el tiempo. Entonces estoy viendo cómo se está moviendo el agua de esta capa, por este, espectacular, con la descripción, con la densidad aparente, más la conducción hidráulica. Hay nadie me dice. Eso sí que es excelente. Ahora una forma de hacer, por ejemplo, otra gente lo hace en el campo, se coloca aquí el infiltrómetro, y otros se elimina esto, se coloca también el infiltrómetro, luego eliminamos esta otra parte y colocamos el infiltrómetro. Puede ser, aunque hoy en día hay unos permeables más pequeñitos ya para poder hacer más fácilmente. Sería bien eso también. Pero con mis anillos yo creo que vamos satisfechos de sacar la información. Entonces hasta aquí, más o menos, ya ustedes saben cómo van a caracterizar los cambios estructurales del suelo, los cambios en la macroporosidad del suelo, por su uso. ¿Sí? Condiciones climáticas, lluvia, agua, las plantas. Porque si nosotros miramos acá, por ejemplo, aquí hay una acción de las raíces, ¿no? Están las raíces prendiendo a los pequeños agregados. Pues, ¿qué hace el pasto? Hace esto el pasto, pero lo hace más. Si nosotros echamos agua en el pasto, el agua va. No hay pasto, el agua permanece. Y eso hemos visto en el jardín. Esas piscinas que hicieron ahí, habían 4 piscinas. Pues las 4 piscinas, una tenía así, pastos así. No, pastos buenos. Y las otras no tenían 3. Una lluvia, las 3 llenas de agua. Y me hizo dar cuenta Marcelo, el ingeniero, fíjese. Entonces la acción de estas raíces son medios de ingreso de agua. Esa es la explicación. Por ahí está el cambio. Entonces, ¿cuál es la importancia de la recuperación de suelos? Yo voy a descompactar y luego voy a colocar pasto. ¿Para qué? Para que haga este efecto de formación de los hábitats del suelo. Entonces, la pastura siempre va a ser altamente beneficiosa para la recuperación de los suelos. Sin pastura va a ser. Pero vamos a sembrar en Sudán. Vamos a poder hacer la siembra. Claro, porque tengo un microsimulador de lluvia ahí, que es mío, eso no tengo que ver. Lo voy a habilitar con el microsimulador y vamos a hacer llover y vamos a ver cuánto escurre y cuánto ingresa. Yo tengo la teoría, por ejemplo, de que si yo voy a cortar aquí y coloco el microsimulador aquí va a infiltrar mucha más cantidad de agua. Eso es fácil de mostrar. Es fácil de mostrar, ¿no? Microsimulador de lluvia. Bien, para hacer con esta metodología, porque a mí me encanta mucho y lo defiendo mucho esta metodología, yo voy a más hacer las determinaciones cuantitativas. Pero también, de aquí vamos a hacer muestras, estamos haciendo un análisis visual, cualitativo y un análisis cuantitativo de la determinación. La describe de exactamente 1.7. El otro tiene 1.5, el 1.4, transforma por velocidad total. Ahí después quisiera hacer macroporos, microporos, lo puedo hacer. ¿No? Entonces, yo creo que con todas esas cosas sería fantástico. Bien. Ahora, nosotros queremos confirmar esto. ¿Cómo está la distribución de aquí? Porque hemos dicho, la clave de todo esto es lo mismo. Hay que desagregar el suelo. Y ustedes ya tienen que saber cómo es la característica de desarrollo radicular de una gramínea, de una leguminosa. Entonces, eso es importante porque la leguminosa es pivotante, ¿no? La gramínea son ramificadas.
Antes teníamos que lavar esas raíces con la mochila. Era muy moroso. Pero hemos buscado ya de cambiar eso directamente. No lo hacemos plásticas, ¿no? Siempre uno va aprendiendo cada vez más y va demostrando cosas interesantes. Uno, eso del drenaje. Excelente. Aquí hay otra observación interesante en el desarrollo de estas raíces. Entonces tenemos un desarrollo de raíces bien hasta aquí. Después vamos a hacer el cuadro. Esto es de 0 a 12. Entonces, vamos unidas las dos capas de estructura están nomás correctas. Y luego llega a la capa compactada y hay filamentos de raíces muy delgaditos que logran pasar esa parte donde están las manchas de oxidación y está más compactada. Pero pasa esa parte y se vuelve a ramificar las raíces. Aquí está, en la otra capa. ¿Ya? Aquí están. Hay más raíces. Entonces, en algunos trabajos de Brasil es interesante. Están las raíces, llega la capa compactada, se apretan, unas cuantas pasan, pasa la capa compactada y empiezan. O sea, hay una cintura de desarrollo de las raíces. Interesante. Entonces aquí nosotros vemos eso y el cuadro. El cuadro. Ese es el cuadro. Esto es lo que tienen que tener ustedes. Este es una metodología internacional. Libros que ustedes van a encontrar la evaluación de raíces por este medio. Porque ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil para poder dibujar, para poder hacer imágenes. Pues tenemos 2 centímetros, ambos lados, cuadrículas de 2 centímetros, 50 por 50, nos indicamos. Entonces, colocamos esto. ¿Quién hace? ¿Vos? Ya, sí. Tengo un amigo que tiene. Solo les digo que en las pruebas preguntamos de estas cosas. Porque estamos demostrando lo que hemos visto en todo el material. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren grabar lo que estoy hablando, si quieren sacar imágenes, son libres de hacerlo porque eso va a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué problemas podrían haber en esto? En esta evaluación de raíces. ¿Qué? Hay un problema que también hoy lo estoy observando. Déficit hídrico. No tener raíces. Por ejemplo, esta es una gramínea y sus raíces son ramificadas. La soya no, es una raíz flotante, central. Es mucho más fácil hacer este trabajo de soya, se muestra muy bien la posición central. En cambio, en estas no. Y puede haber un error con las raíces de los pastos o de las malezas. Entonces, ahí hay que saber diferenciar y eso es. Sí. Entonces nos vamos a concentrar principalmente en las raíces. Vamos a mostrarles simplemente una hormiguita.
tiene que entrar bien esto, bien encajado ahí. Y tu cuaderno, pues, ¿sabes? En el cuaderno se dibuja este cuadrito. Como esto está cuadriculado, asumimos que cada cuadriculado es una cuadrícula de acá. Entonces, ahí nosotros tenemos. Entonces, dibujamos un poco la planta acá. ¿Ya? Y luego vemos con un palito chino, palitos chinos, yo lo usaba así. Voy a empezar mi trabajo. ¿Tiene la pala? ¿La pala? Es más chico, pero era Encuadrando. de 40, 40. Pero está bien. Estamos tirando. Dile que no es. Ya se acaban de. Encuadrante. Me quitaron un Pensé que me enseñaron, ¿no? Física, sí. ¿Me quieres enseñar a Casi. Algún abrazo, pues, ¿no? Sí, en física no. Sigue todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos un punto con estos palitos chinos y coloco el punto de donde voy a empezar. En este caso empezaría de aquí. Le planto el palito chino, otro aquí, o sea, el eje. ¿No? Y de ahí con otro palito chino, ¿ya? Quiero ir hasta dónde va acá y hasta dónde va acá. Y luego, en cada punto de observación, por ejemplo, si entro acá y hay raíz, entonces yo tengo aquí mi eje central. A 2 del eje central hay raíz. A 3 del eje central hay raíz. A 6 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del otro lado lo mismo, algo. Y también abajo. Asumiendo que así he marcado. ¿Ya? Marcado con las marquitas de X donde encuentro raíz, ¿ya? En base a las semillas del marco. ¿No? Y esto lo llevas a una computadora y sacas una gráfica muy hermosa. Les he mostrado ya, ¿no? Que se colorea esto. Con colores todo lo que está con las marcas. Entonces el impacto a uno cuando está mirando la imagen es notorio. ¿Dónde se han concentrado las raíces? ¿Qué tipo de estructura era esa? ¿Cuáles pasaron raíces hasta más abajo? Así muy aisladamente. Entonces posiblemente hay algunos espacios todavía que no han compactado mucho más. Entonces esta sería la presentación de las raíces y explicar, ¿no? Explicar de que ha habido abundancia de raíces en los primeros 5 centímetros y luego vale creciendo y prácticamente solo, muy aisladamente ahí en las profundidades. Entonces esa interpretación con la interpretación de las estructuras, con todo eso, coincide. Porque normalmente las raíces tendrían que ser, como les dije, hay una imagen, está la científica y las raíces del maíz. Impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa condición del suelo para que produzca eso? ¿Cuál es la condición del suelo que tenemos nosotros para que se produzca eso? ¿No? Una vez hice un trabajo en la zona de Okinawa, ya haciendo un poco este trabajo también, pero con soya y con maíz. Con maíz alcanzaba hasta 50 centímetros de profundidad, raíces de altas un poco uniformes. Y con soya solo hasta 20 centímetros, 25 centímetros. Entonces vemos de que cada especie tiene un comportamiento diferente y eso tiene una explicación, ¿no?
la raíz pivotante de la soya es una raíz más gruesa, ¿ya? Y el girasol es peor todavía, ¿ya? Ayer hemos sembrado el girasol solo y exclusivamente para ver las raíces. En la parcela, una mitad hemos cavado con la picota hasta 15 centímetros, porque allá trabajamos en cierta libertad. Y la otra no, solo para sembrar. Pues para ver la diferencia de las raíces, que estoy segurísimo va a ser con este. Va a ser un espectáculo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuál es la función principal del tablero? Es nomás para ver la raíz, entonces que... Claro, para buscar la raíz, ¿no? Tienes que analizar, ahora en esto tienes que analizar también la distribución lateral, ¿ya? La distribución en profundidad, ¿no? Si tú le colocas a estas raíces los nutrientes, les colocas los nutrientes donde están en el suelo, muchos nutrientes no van a alcanzar a las raíces. En caso del fósforo, porque el fósforo se absorbe por flujo de masas. ¿Qué quiere decir eso? Que el fósforo va a ir con el agua. ¿Ya? Pero si no puede pasar el agua porque está compactado, no va a absorber fósforo. Y eso lo están investigando los expertos en fertilidad de suelo, no los expertos en manejo de física del suelo, porque es física del suelo, sino los expertos en fertilidad del suelo. Y he llevado mucho sobre fósforo y todo eso en Brasil. Mi test de graduación en Cochabamba lo hice con fósforo. O sea que yo entiendo mucho sobre el fósforo. Entonces yo entiendo muy fácilmente lo que quiere decir el expositor. Hace unos 4 meses, 5 meses ha hecho una conferencia, un gran científico, explicando este problema de que por qué estamos... Mira, toda esta zona que hay nutrientes no está usando. Entonces, ¿qué están haciendo ellos, lo que ustedes van a sembrar? Cobertura aquí. Esa cobertura va a aumentar las raíces, esperemos, porque así están en las imágenes, ¿ya? Cobertura. Y esas coberturas van a absorber fósforo, Va ese fósforo por el tallo, va a ir a las hojas, se va a tumbar la cobertura y todo este fósforo que hay acá queda en el suelo para otro cultivo, porque siembra directa. Entonces ahí aprovecha totalmente ese fósforo que no puede alcanzar la raíz de la planta. Entonces esa obstrucción. Yo recuerdo bien que en Brasil, cuando estuve haciendo la maestría, había un docente científico muy renombrado que hablaba de impedimento de absorción del fósforo, pero era por este problema de la compactación. Ahora ya más claro lo están hablando. Hoy en día, ¿cómo se llamaba la fertilidad del suelo? La fertilidad del suelo es la concentración de nutrientes en cantidades adecuadas. Eso ya no es así. Eso ya no es fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo es las condiciones físicas, químicas, biológicas del suelo que favorezcan la absorción del nutriente, del agua, del oxígeno. Ese es el condición. No hay fertilidad. Fertilidad indicaría que había una gran producción. No. Entonces, ahí tienen la demostración. Esta es una primera etapa. Vamos a ir a la zona de Okinawa. Entonces, Ahí hay suelo salino. hay suelo salino y vamos a ver también perfil cultural. Allá van a trabajar por grupos. Los grupos tienen que trabajar con sus equipos, con sus materiales. Después de esta observación, o sea, yo ya no voy a controlar, pero solo hasta ahí, no voy a explicar todavía de nuevo porque van a trabajar en suelos limosos, son muy compactados, y están subsolando, ¿ya? Ustedes van a ver ese suelo que está pasando, el subsolado, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros como ingenieros agrícolas con esos suelos? ¿Qué podemos recomendar al agricultor? Tenemos casi unas parcelas a la entrada a Okinawa 2. Y eran nuestras parcelas, o sea, llegaba invierno y nos íbamos allá a hacer las carreras. Venía el dueño, también no decía nada. Esperemos que eso también esté así. Tú hay que ver que hay el micro. Tiene flexo. Ya. Entonces, yo creo que hay que salir, si no, no van a aprender.
Sí. Sí. Yo podría seguir hablando por su perfil cultural a la vaina que no entiende nada, ¿no? Entonces, ahora ya saben. Y para un muestreo ingeniero de una parcela, digamos, más grande, por lo menos cuántos perfiles dura que se lo, o con uno basta, porque siempre usted sabe en cada parte de la parcela, digamos, distintos tipos de suelo. Primera cosa, lo que se aprende en la ecología, lamentablemente ustedes no han hecho la ecología. Lo que hoy día van a aprender estos chicos de la ecología. Caracterizar el suelo. ¿Qué quiere decir caracterizar? ¿Cuál es el área que es franco? ¿Cuál es el área blanco-arenoso? ¿Cuál es el área tal como mal drenaje? ¿Cuál es el área arcilloso con mal drenaje? Entonces, un mapa. Y dentro de cada unidad de mapa, hacer uno. ¿Ya? Uno que va a dar bien. ¿Ya? Porque esos suelos de aquí de Santa Cruz son muy variados. Si tú vamos de aquí hacia allá, entonces encontrar 3 tipos de suelo o 4. Entonces, esa es la cosa. Ahora recién ha inundado. Otra vez se han formado los suelos encima. Entonces, eso también es muy importante. A ver, en relación a lo que tú has dicho, hago la pregunta exactamente. ¿Cómo considera usted la estructura del suelo en aquellas áreas donde ha habido inundación los últimos años? ¿Cómo considera esos suelos inundados? Que no se hizo el agua rápido. Está compactado, pero Lo rompiste, ¿no? ¿Cómo era tu pregunta, ingeniero? ¿Cómo están los suelos actualmente, aquellos que han sido inundados, se han depositado las arenas Los minerales son arrastrados, por ejemplo, como la arcilla o no, se han acumulado, se han acumulado. Ahora han arrastrado, pero también se han acumulado. Aquí se ha acumulado, aquí está. ¿Cómo se puso? Por la estructura. Está modificado. No hay estructura. No hay estructura. Ha llegado el agua con arena, limo, arcilla separados, libres, y por lo tanto este suelo no tiene estructura. ¿Qué tienes que hacer ahí? Imagínate. En muchos años crear esta estructura. Ahora, eso está haciendo la agricultura. La agricultura está produciendo. ¿Ya? Va a producir aquí. ¿Se ve bien? ¿En qué condición de ver bien? Porque hay una ventaja de ese suelo. Ahora tiene agua. El freático es elevado. Tiene agua. Pero si aquí voy a sembrar y me viene un encostamiento, si aquí voy a sembrar una profundidad de 7 centímetros y no va a haber encostamiento, así. Entonces es un poco jugar con el riesgo, porque si no juegas con eso, no tienes. Entonces, ¿cómo podrían crear ustedes esto? Por la materialización. Materia orgánica. Ya he hablado de eso. ¿Qué harían? ¿Qué prácticas harían? ¿Tú tienes ese sueño? Abono verde. Exactamente. Abono verde, todo ello, rotalaria, trabajar con cobertura, aunque el tiempo no te va a dar, pero me gustaría ir a una cobertura para la ciudad, para eso. Entonces, eso tienen que saber ustedes.